la evaluación de la investigación y los criterios de evaluación de la CNAI y ANECA. ¿Qué es esto? Pues son los estándares de evaluación, en el caso español, que no están muy lejos de los estándares de evaluación en otros contextos europeos. Lo único que, ahora verán, nos vamos a ceñir a lo que nos van a pedir en la Universidad Española, las características específicas de nuestras áreas. De estas áreas que les digo que se denominan las nuestras generalmente poco bibliométricas o no bibliométricas. Y hay una enorme diferencia entre las bibliométricas y estas que podríamos denominar poco o no bibliométricas. Unas diferencias notables en la evaluación. Y ustedes necesitan publicar en revistas de impacto, publicar en lugares en que su investigación tenga impacto. Y determinar ese impacto es un gran problema cuando no estamos en áreas bibliométricas. Es un gran problema por una parte, es un reto para nosotros por otra parte y también evidencia pues una cierta diferencia que ya han visto en clases anteriores, una cierta diferencia en los contextos de investigación entre unos y otros. ¿Qué ocurre? Que es mucho más complicada la evaluación, es mucho más complicado saber dónde publicar, es mucho más opinable saber si estamos publicando en un sitio bueno o en un sitio malo, o en un sitio que va a tener un impacto suficiente o en un sitio que va a tener un impacto mucho menor en unas áreas que en las otras. Conlleva a que publicar en lugares adecuados requiera que conozcamos estas realidades y requiere muchas más variables a la hora de justificar que nuestra publicación resulte adecuada para nuestra trayectoria. Ese es otro de los elementos fundamentales. A la hora, por ejemplo, de plantearse una tesis por compendio de investigación, de publicaciones, que quizá algunas de ustedes estén pensando en algo así. Una tesis por compendio de publicaciones requiere que esas publicaciones que se compendian, que pueden ser 3 artículos, sean artículos de impacto. Por tanto, de nuevo, estamos otra vez en los contextos en los cuales tenemos que estar seguros de que una evaluación de impacto de nuestro trabajo sea aceptable para un tribunal que en última instancia es el que tendrá que decir si esa tesis cumple o no cumple, si esas 3 revistas cumplen o no cumplen el que sean revistas de impacto. No sé si se dan cuenta que no es un asunto para el futuro, es un asunto para el presente. El presente de algunos de ustedes que a lo mejor tienen en la mente hacer una tesis de ese tipo, pero también para todos ustedes y todas ustedes, ¿por qué? Pues porque no les queda otro remedio en este doctorado, ya lo saben, que antes de publicar la tesis, antes de presentar la tesis doctoral, tener un artículo preparado y en vías de publicación. Y ese artículo debe estar en un lugar adecuado. Por tanto, un elemento fundamental para nuestro trabajo es buscar revistas y lugares de calidad e impacto donde publicar. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando estándares. Ese es el camino clave. ¿Hay algún estándar en España? Sí, sí hay un estándar. Es decir, que estamos, por lo menos, amparados en eso. No estamos totalmente abandonados a nuestra suerte y que cada uno hace lo que su director o directora le diga. No. Hay unos estándares que te dicen lo que debes y lo que no debes de hacer. ¿Cuáles estándares vamos a seguir nosotros? Pues vamos a seguir los criterios de ANECA y CNAI que están conectados, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. En este caso tendría que ver con a lo que a nosotros nos interesa, investigación, y la CNAI, que es la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, que están completamente conectadas ya de un modo claro. Tenemos la web de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, les pincho y dense cuenta dónde está esa comisión, dónde está su web localizada, en ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Se darán cuenta que estamos, por tanto, en un contexto interconectado completamente, una con la otra. Y, por tanto, pues tiene perfecta lógica que utilicemos los estándares de ambos organismos, que son los organismos de evaluación de la investigación en nuestro país. La CNAI, investigación. ANECA también evalúa docencia y otros parámetros, porque está pensado, sobre todo lo veremos luego, el programa Academia está pensado para la formación de profesores universitarios funcionarios. ¿Qué ocurre? Pues que la calidad es un elemento clave y cada vez más un elemento clave para la promoción en la carrera universitaria. Y no solo en las áreas de ciencias, entre comillas, digamos, duras, sino entre nosotros también. El programa Academia de ANECA, que es el que se encarga de decir cómo debe ser el currículum de una persona para acceder a un puesto de profesor funcionario, pues evidencia muy bien que lo que más se puntúa es la investigación y lo que más se puntúa es la investigación de calidad. Si no tienes investigación de calidad, y esa investigación de calidad no es ni más ni menos que investigación en unos contextos determinados, que son lo que estamos dándole vueltas tanto, que son los contextos de publicación que tengan impacto, pues no tiene la misma validez. Ahora mismo no es importante, pues, por ejemplo, para ser profesor funcionario, no es importante haber escrito 200 artículos, sino que es importante haber escrito por lo menos 30 o 40, pero que tengan un impacto adecuado. La cantidad no es tan importante, según lo que plantean estos organismos que son por los que nos tenemos que regir. La calidad no es tan importante, perdón, la cantidad no es tan importante como la calidad. Empezamos con criterios. La CNAI, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, ¿qué criterios tiene específicos? Es decir, que vale para cualquiera. Pues nos dice los criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación, revista, libro, actas de congreso, para que lo que se publique en él sea reconocido como de impacto. Y empiezan a decirnos. Está dividido, como pueden ver, en 3 grandes bloques. El A, que tiene que ver con la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica. B, la calidad del proceso editorial, que es muy importante el proceso editorial para que se justifique esa calidad, y la calidad científica de las revistas. 3 grandes bloques, el A, B y el C. El A nos dice identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos, es decir, que sepamos quiénes están detrás de esa revista, quiénes son los que rigen las líneas principales de publicación de esas revistas, instrucciones detalladas a los autores, que haya un estándar de cómo tienes que presentar las cosas y cómo es el proceso, que sea conocimiento, bueno, más claramente información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos. ¿Esto qué quiere decir? Que se diferencie muy claramente una revista que hace selección de manuscritos de una revista que no los hace. Ese es uno de los grandes, si no el mayor indicio de calidad de una revista, es que haga selección de manuscritos. No que mandes cualquier cosa y esa cualquier cosa te la publiquen sencillamente porque sí, porque no tengan más, o lo que estuvimos viendo el otro día, que pagues por publicar y puedas meter cualquier cosa, te cobran una cantidad y la metes. Esos son los problemas de las revistas depredadoras y los problemas de algunas de estas revistas que están haciendo negocio contigo. Entonces, el proceso de evaluación y selección de manuscritos debe de ser estándar y bien claramente situado.
Fíjense lo que nos dice ya de un modo directo. Se pueden tomar como referencia los indicadores recogidos en SPI, Scholarly Publisher Indicator. Y luego lo vamos a ver. SPI. SPI es un producto español que organiza y da, en cierto modo, que caracteriza la calidad de los procesos editoriales en libros y en editoriales como tal. Entonces, bueno, luego lo vemos con detalle. Y luego que tenga una traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave, resúmenes, en inglés en su caso, y en revistas y actas de congresos. ¿Qué es lo que aquí nos da una idea muy clara? Que hay, digamos que, dos tipos de actas de congresos. Ya no entramos en las revistas porque doy por supuesto que ustedes no van a cometer el error de publicar ni en una revista depredadora, que ya les han dado algunas líneas para escapar de ese camino en sesiones anteriores, ni van a publicar en la revista de los excursionistas de su pueblo, porque eso tampoco vale, porque no tiene selección de manuscritos, etcétera, etcétera. Pero en las actas de congresos sí nos podemos pillar los dedos, porque hay actas de congresos que valen y actas de congresos que no valen. Y aquí nos están diciendo claramente cuáles son las actas de congresos que valdrían. Las que funcionen como las revistas que trabajan adecuadamente. Es decir, que tengan un proceso de evaluación y selección de manuscritos que quede bien claro, bien claramente especificado en el propio libro, en la propia publicación en esas actas de congresos. ¿Y cómo se sabe que un congreso funciona de esa manera o no funciona de esa manera? Pues porque tiene dos controles de evaluación. Un control de evaluación cuando mandas un tema al congreso y te dicen sí o no, es decir, sí puedes hablar o no puedes hablar. Ese es el primer control. ¿Y cómo te lo controlan? Pues, y verán que está conectado con lo que hemos visto, que hemos hablado antes. Te lo controlan porque tú, para presentar algo a un congreso, te exigen un título, un resumen lo suficientemente claro y tu currículum. Por lo menos un currículum abreviado. Y con todo eso determina si lo que estás diciendo tiene sentido o no tiene sentido desde el punto de vista de la calidad. Yo ya han visto que les dije antes que me dedico a los temas de religiones. En los congresos de religiones, una de las cosas principales que suelen controlar, salvo en los que haya barra libre, es que van todos, y van teólogos y hacen allí lo que les apetece y cuentan, hacen testimonio de su fe y de lo importante que es lo que su religión respecto a la de los demás, etcétera, pero esos son contados los congresos y normalmente rehuimos de ellos porque se convierten en congresos confesionales en que están allí nada más que los que quieren eso, demostrarse su capacidad de testimoniar su fe. Pero en los congresos estándar, lo primero que no te dejan, el primer planteamiento de selección es si tú lo que vas a hacer es justamente eso. Si tú lo que vas a hacer es una apología de tu religión, pues evidentemente lo que te dicen es que es mejor que vayas a otro sitio. Ese criterio es un criterio fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los congresos no habrá más que gente que estamos en un contexto de trabajo semejante. Un contexto de trabajo semejante que es lo que normalmente se llama una aproximación académica o científica al estudio, en este caso, de lo que hago yo de las religiones. Ahí es donde les puede resultar muy interesante estar, porque se encontrarán pares, gente que hace cosas como ustedes. Y les decía antes, cuanto más grande el congreso, más gente encontrarán que hace parecidas cosas a las que hacen ustedes. Porque cuanto más grande es el congreso, en lo que hago yo, en el mundo de la historia de las religiones, el estudio de las religiones, los mayores congresos son los de la Asociación Internacional de Historia de las Religiones. ¿Cuánta gente se reúne? Pues 3.000, 4.000 personas. 4.000 personas, ¿cómo se gestionan? Pues se gestionan con 50 panels a la vez.
O sea que ustedes van al Congreso y se encuentran que tienen su panel en el que a lo mejor presentan ustedes las cosas y otros 49. No sé si se dan cuenta que son paneles temáticos y lo más probable es que haya uno que tenga que ver directamente con lo que ustedes hacen, que tenga que ver directamente. ¿Por qué? Pues porque en las 50 opciones raro es que no haya una en que estén tocando cosas que sean directamente lo que les interesa a ustedes. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes presentan algo ahí? Tiene que ver con esto que estamos hablando de actas de congresos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se encuentran con sus pares a nivel mundial. Y sus pares a nivel mundial les puede resultar muy interesante de ese, lo que se llama panel, que es como un seminario dentro de un gran congreso, de ese seminario sacar una publicación. Claro, si esa publicación se ha realizado según los criterios adecuados, tiene tanto valor como la que podrían ustedes tener en una revista que fuera monográfica. Es muy interesante a veces un congreso y una publicación de congreso, porque las revistas a veces son muy misceláneas y su artículo que trata de una cosa determinada se junta con otros que tratan de otras cosas que nada tienen que ver ni por asomo con lo suyo. Pero una buena acta de congreso específica por panel puede tener el interés enorme de que casi es una monografía de un tema muy ceñido a sus intereses y, por tanto, pues tiene, desde el punto de vista de la calidad, se le supone, ¿por qué? Pues porque han entrado ustedes en el grupo de los que a nivel mundial están hablando de eso. Y, por tanto, si dicen ustedes disparates o no trabajan adecuadamente, evidentemente no se lo van a permitir. Porque los congresos tienen el segundo nivel de evaluación. Les han dejado hablar, el segundo nivel de evaluación es que les dejen publicar. Y esto es lo que viene a querer decir este punto 3A3 de los criterios de la CNAI. Esas actas de congresos que se organiza la publicación igual, con un proceso de evaluación y selección de manuscritos igual, semejante al de una revista. Bien, pues ahí ven uno de los caminos de trabajo. Bueno, ¿qué más criterios tienen? El criterio B, que son la calidad del proceso editorial. La calidad del proceso editorial, uno de los elementos es la periodicidad, es decir, que sean revistas que no, en fin, que salgan en las fechas que tienen que salir, no que vayan perdiendo años o que desaparezcan durante 3 años y luego resurjan. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de revistas son irregulares y que tengan homogeneidad en la línea editorial, que haya homogeneidad, no que se publique cualquier cosa, que se publique un libro de religiones y al lado un libro de macramé. Pues hay algo que falla en la línea editorial. Es decir, que estamos hablando de editoriales que publican cualquier cosa y a nosotros nos interesa publicar en editoriales que sean reconocibles como editoriales, en cierto modo con una especialización académica. Ese es el planteamiento. Bueno, el segundo es elemental, esto es básico y luego hablaremos más de ello. El anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble ciego. Esto es fundamental que publiquen ustedes en sitios así. Lo que se llama evaluación ciega y doble. Doble quiere decir que ustedes mandan lo que han producido, su artículo. Les exigirán que, lo normal es que les exijan que manden dos manuscritos. Uno, el suyo, con su nombre y todo lo que les apetezca, y en que dan las gracias a su director, dan las gracias a su universidad, dicen que están trabajando para un proyecto de investigación y dan las gracias a ese proyecto de investigación, y todas estas cosas. Y luego, si tienen algo propio pues, y que tenga algo que ver, pues lo citan, como dije en mi anterior trabajo, del cual este es una continuación, tal, muy bien. Y luego tienen que mandar un segundo manuscrito en que todo eso lo eliminen. Porque el modelo ciego quiere decir que se lo van a pasar a alguien que no debe de saber quién es usted, que no tiene que tener ningún preconcepto respecto de su persona.
no tiene que saber si es usted el catedrático más conocido de la disciplina en todo el mundo o es un becario recién licenciado casi, o que está empezando. Lo que tiene que ver es, el evaluador es la calidad de lo que ustedes presentan, sin mayores elementos adicionales. Por eso es el modelo ciego. Y por si acaso hay lo que se denomina una triangulación, consiste en que no sea solo una persona la que lo revise, sino que sean dos personas las que lo revisen. Hay doble ciego, dos evaluadores que van a emitir informes. ¿Qué es lo que se suele hacer en las revistas? Pues si son dos informes positivos, perfecto. Si son dos informes negativos, olvídense. Y si son un informe positivo y otro negativo, se suele solicitar un tercer informe o se decantan por medio de, que para eso están los comités editoriales, por medio de el juicio específico que tenga alguno de los miembros del comité editorial que esté muy especializado. Pero dense cuenta que ahí ya no estaríamos en ciego, sino que sabría quién es. Pero funciona así. El anonimato o la revisión por la evaluación externa, que se suele denominar. Bueno, otro elemento fundamental es que les expliquen la decisión editorial, que les digan por qué no les aceptan o por qué, si lo común, si les dicen tiene usted que cambiar tal cosa y cual otra, pues que quede bien evidenciado y bien argumentado. Y luego dicen que exista un consejo asesor. Consejo asesor no son los que llevan directamente la revista, sino profesionales que lo que hacen es marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría. Ese es un elemento también importante, el consejo asesor en las revistas. Esto es muy sencillo de ver. Van a la revista y ven consejo de redacción y consejo asesor. A veces se le llama consejo internacional, porque muchas veces consiste en poner gente de distintos países que permitan perspectivas que no sean solo las de un solo país, o de una sola área. Entonces, pues cuando se quiere hacer una buena revista de carácter internacional, por ejemplo, sobre el estudio de las religiones en general, pues si tiene que buscar a alguien que sea especialista en África, otro en Asia, otro efectivamente en religiones europeas, de universidades de un sitio, universidades de otro, es decir, que haya esa representatividad académica y movilidad, que dicen en la composición. Y tercer criterio es la calidad científica de las revistas, que los porcentajes de artículos de investigación sean más del 75% y que no haya endogamia, que el grado de endogamia editorial sea bajo, es decir, que más del 75% de los autores sean externos al comité editorial. ¿Qué finalidad tiene? Pues que no sea una revista de amigos, que pueden encontrar revistas de amigos entre las grandes revistas, porque en algún caso las ha habido, entonces hay que tener cuidado con eso. Y si tienen amigos en las revistas, es mejor que publiquen en otras, que no se pueda colegir que ustedes están recibiendo un trato de favor, porque la finalidad de la calidad es justamente que no haya favoritismos y que lo que se publique en razón de la calidad objetiva de sus trabajos. Y no sé si se han dado cuenta que con todo este sistema ciego, que tiene sus desventajas también y sus problemas, ¿no? Pero con todo este sistema ciego, nadie sabe si usted ha publicado en revistas de impacto 50 artículos antes o si es su primer artículo. Nadie lo sabe. Lo que se está enjuiciando es la calidad, interés, objetivo de ese trabajo. Bueno, y luego habla de toda una serie de criterios de calidad, como es el sello de calidad de la FECIT, de la que luego hablaremos, el SPI también, y el sello de calidad en edición académica, el CEA. Son sellos que tienen las revistas y las publicaciones o marchamos o lugares en los cuales pueden encontrar si esas revistas o esas editoriales son de unas o de otras.
calidades o intereses. Bueno, líneas generales es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora hay que fijarse, para ir más puntualmente, hay que fijarse en las especificidades por áreas, que es donde se marca la gran diferencia entre las bibliométricas y las no bibliométricas. Las especificidades por áreas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una tendencia hacia la convergencia de las poco bibliométricas o no bibliométricas hacia las bibliométricas, cada vez más. Cada vez más tendemos a esa convergencia. ¿Por qué? Pues porque decir que una revista es buena sencillamente porque los que están arriba en esa revista y el director es excelente, pues es un criterio, efectivamente. Pero si además de ese criterio podemos contar con bibliometría, es decir, que es una revista que tiene un enorme impacto porque lo leen 100.000 personas, algunas hay, Nature, por ejemplo, lo debe leer esa cantidad de gente, tiene esa cantidad de lectores, no es lo mismo que una revista que tenga 200 lectores. El impacto no es el mismo. Entonces, el criterio de los lectores, que es difícil de determinar, generalmente lo que se suele cambiar es por otro criterio, que es el criterio de las citas. Desde luego, si te citan, te han leído. Si te citan a ti o citan artículos de la revista en donde tú has publicado, eso quiere decir que se la han leído. No sé si se dan cuenta que es una especie de camino derivado para hablar del verdadero impacto que sería la lectura de esa revista, pero la lectura de esa revista es difícil. Aunque hay medios, pero claro, son medios alternativos. Y en algún caso la gente los ha empleado. Cuando esa revista tiene artículos en descarga y se determina cuántas descargas se han hecho de un artículo. Eso hay gente que lo utiliza como un criterio de impacto. Y desde luego es un criterio de impacto. Lo que pasa es que puede estar esa persona descargando el artículo durante 6 meses y conseguir 10.000 descargas. Y es él solo el que ha hecho las descargas todo el rato. Siempre cabe la posibilidad de ese tipo de trucos. Ese tipo de trucos no lo puedes utilizar para lo de las citas, porque las autocitas no valen, o valen mucho menos. Porque hay veces que las autocitas son de relleno. Que hay una persona que empieza a autocitarse y ese autocitar no tiene ningún sentido en relación con lo que está hablando. Está hablando de tal cosa y de repente, como dije en mi libro tal, y su libro tal no tiene nada que ver con aquello, pero quería que su libro apareciera ahí. ¿Por qué? Pues porque los motores de análisis de citas los meten directamente y se convierten en una cita más. Entonces, esto es otro elemento que les doy muy a tener en cuenta, porque quienes les evalúen para una beca o para lo que sea, van a tener este criterio muy presente. Si se citan, que tenga que ver. Hay veces que es que no queda otro remedio que citarse, porque no queda otro remedio sencillamente porque la única persona que ha trabajado sobre eso antes que ustedes son ustedes mismos. Entonces sería idiota no citarse, porque además tiene su razón de ser. Eso sí, pero entrar en una vorágine de las citas propias, cuidado con eso. Y también cuidado con hacer una especie de magia de citas. Yo te cito, tú me citas. Y empezar a hacer grupos de amigos que se citan unos a otros. Si tiene lógica, sí. Si suena mal, les puede resultar muy contraproducente entrar en esa vorágine, porque puede ser, a la hora de una evaluación, visto como un elemento negativo por parte de quienes les evalúan. Bien, pues tendencia a la convergencia. Les voy a dar unos ejemplos que tienen que ver directamente con lo que se hace en la CNAI, en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Fíjense lo que es un área bibliométrica a la hora de conseguir que te evalúen como excelente tu investigación, que eso es lo que hace la CNAI. Área bibliométrica de modo pleno, química, el campo de químicas. ¿Qué es lo que te piden para decir que tu trayectoria investigadora es excelente?
Pues sencillamente aquí lo dicen detrás. A título orientativo se considera que para poder alcanzar esa evaluación excelente en las áreas de química, las 5 aportaciones deben de ser artículos publicados en revistas situadas en el primer cuartil dentro de las áreas científicas en las que se clasifican las mismas en el JCR Science Edition. Te lo han dicho claramente. Tú, para que se evidencie de un modo claro que tu investigación es de calidad, para un químico, todo en primer cuartil de JCR. Desde luego, para los de humanidades, que resulta que a lo mejor hay una revista en JCR en tercer cuartil de las nuestras, o en segundo cuartil, pues ya se pueden figurar que esto es imposible. Pero ya lo saben. Estuvieron hablando el otro día de este asunto. En las humanidades hay muchísimos menos investigadores, muchísimo menos masa crítica a la hora de ir por estos caminos. Lo que hay también es muchísimas menos revistas. Y esas revistas, además, pues no están indexadas por asuntos que iremos viendo. Entonces, dense cuenta de lo que es un área bibliométrica. Si estuviéramos hablando en un doctorado de química, ¿qué les diría? Ustedes no tienen que publicar más que en Q1 JCR y se acabó. Y si tuvieran que hacer un artículo para presentar a la vez que presentan su tesis, tendríamos que estar hablando de un artículo JCR Q1. Claro, a ustedes no les podemos pedir eso porque ya verán que salvo casos muy excepcionales que se dediquen, por eso les he puesto química, que sean arqueólogos que se dediquen a temas de química, entonces sí cabe la posibilidad de que ustedes publiquen ahí, eso es evidente. También tengan en cuenta una cosa, que en química se suele publicar por equipos. Entonces tú eres el firmante de un artículo que a lo mejor tiene muchos otros firmantes. Pero ese artículo con muchos otros firmantes es un Q1 para ti. O sea, es un Q1 en esta línea. En humanidades solemos trabajar mucho menos en equipo, salvo, como les digo, en ciertos equipos de arqueología que sí que hacen todo este tipo de publicaciones con múltiples autores y que, por tanto, pueden permitir a alguien tener un Q1 con una cierta facilidad si el equipo es un equipo con liderazgo. Vamos a ver un ejemplo de tendencia hacia la valoración de lo bibliométrico. Aquí les he puesto cómo se valora a geografía respecto de cómo se valora a historia. Historia ya iremos viendo que es el asunto es un poco complicado. Pero en geografía miren lo que dice. Esto del carácter orientador, que es lo mismo que hemos visto antes en química, que les decía, con carácter orientador todo JCR Q1. Pues aquí dice, un mínimo de 3 artículos en revistas indexadas en JCR Social Sciences Edition o Scopus. Entonces ya aquí nos están hablando de otra cosa que ustedes ya saben, que es JCR frente a Scopus. Y luego lo otro pueden ser capítulos de libros o libros, etcétera, etcétera. Ya no nos piden todo en JCR y encima ya no nos piden cuartiles. Aquí nos están diciendo JCR Social Science Edition y nos están diciendo Scopus, pero no nos dicen cuartil 1, ni cuartil 2, ni cuartil 3, ni cuartil 4. Nos dicen que la revista esté en JCR. Esa es una diferencia. Vamos a entrar un poco en los detalles de las características de estas áreas plenamente bibliométricas respecto de las otras. Las áreas plenamente bibliométricas, ¿qué ocurre con ellas? Pues que tienen bases de datos con criterios consensuados y que ofrecen una información fiable, a pesar de que podemos tener posiciones muy críticas respecto del modelo, que algunos lo plantean, que grandes investigadores y premios Nobel no han publicado en ese tipo de revistas, a lo mejor, y han publicado en otros sitios una investigación tan extraordinariamente, a veces podríamos decir disruptiva respecto del campo, han cambiado paradigmas y todo esto, y resulta que no han seguido este camino. ¿Cuál es el problema entonces que hay? Pues que a lo mejor estos elementos de bibliometría no tienen en cuenta de manera suficiente algo que es el talento
específico, la creatividad, sobre todo si es una creatividad contraintuitiva, que en muchos casos la ciencia funciona de esa manera. Funciona cuando alguien, de un modo muy, podríamos decir, valiente, se mete por un camino que todos los demás estiman que no es el más oportuno o adecuado, y resulta que es el buen camino. Pues a veces esa gente puede estar muy mal posicionada, porque las revistas lo primero que han hecho, esos evaluadores externos dicen, esto es un sinsentido. Y te dicen, no publicar. Y entonces lo publican, vaya usted a saber dónde, y resulta que luego tiene un impacto extraordinario y tiene una riqueza tal lo que han hecho, que terminan, pues, hay casos de estos, dándoles el premio Nobel, porque han roto los límites de conocimiento científico en algunos campos. Pues ténganlo en cuenta. Y eso son algunas de las posiciones críticas que se tienen respecto de este modelo, en que nos basamos en datos, datos y datos, pero ya se darán cuenta que en nuestras sociedades les encantan los datos, les encantan los números. Las bibliométricas trabajan con números, es decir, con índices de impacto. Los índices de impacto, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se consigue determinar el índice de impacto de una revista? Pues se cruzan las citas de todos los artículos indexados. Ese es el procedimiento. Tú, cuando publicas tu artículo, lo primero que hacen es que ese artículo entra en una especie de máquina de picar información, que ahora nos parece la cosa más natural del mundo, pero en los años 70 no era tan natural. No era tan fácil, porque tenían que coger cada artículo y extraer de él manualmente, casi, sobre todo si nos vamos a antes, manualmente cada una de las citas, meterla en un fichero, cruzar los ficheros. Ahora con Big Data todo eso se hace, pues ya han visto cómo hace Google Scholar, que en el momento en que tú pones un artículo tuyo en cualquier repositorio, en Academia, por ejemplo, pues a los 5 segundos Google Scholar la ha cogido y ha extraído de ahí las citas y las ha convertido en un material que se adjudica a cada uno de los autores que ustedes citan y se incluye en las citas de cada uno de ellos en Google Scholar. Pues eso lo han estado haciendo JCR, bueno, Word of Science, que es JCR, y Scopus, cuando empezó a funcionar, lo hacían de esa manera. Ese es el procedimiento. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es los no indexados, porque cruzan las citas de todos los artículos indexados. Es decir, que una revista que no esté en JCR no se cruzan las citas que aparecen en ella. Y no se incluye en JCR lo que no esté en JCR. No se incluyen las citas en JCR de artículos que no estén publicados en revistas JCR. No sé si se dan cuenta que hay un enorme problema, sobre todo para las áreas que no estamos metidas en ese mundo de la indexación desde hace décadas y décadas, como ocurre con medicina, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los índices de impacto tienen el problema de que no recogen ciertas cosas. En química sí lo recogen todo, porque es rarísimo, bueno, que una revista de química no esté indexada de alguna manera en JCR, puesto que les interesa muy profundamente a JCR hacer eso, puesto que hay un rendimiento económico detrás de todo eso. Hay mucho menor rendimiento económico con el tema de las humanidades, y esa es una de las grandes... uno de los grandes problemas de por qué no se indexan. ¿Por qué no se indexan? O mejor dicho, ¿por qué no se han indexado de modo masivo hasta ahora las revistas de humanidades? Porque no generaban un beneficio económico como sí generaban, por ejemplo, las revistas de medicina o las de ciencias en general. ¿Qué es lo que permiten estos índices de impacto? Pues graduar la revista según su impacto y el impacto de cada artículo en citas. Y ya está. Volvemos otra vez a lo que antes hablábamos. Las citas son los índices de calidad. Es la cuantificación de la calidad, no la cualitativización de la calidad, que sea darle una vuelta. No es
más que un índice cuantitativo, finalmente, las citas, no cualitativo. Y además hay un pequeño problema ahí, y es que lo mismo vale una cita en que te ponen verde que una cita en que dicen que eres el mayor genio de la historia. Ahí está el problema de lo cualitativo, el problema de que serían necesarios incluir elementos cualitativos para determinar exactamente cuál es el índice de impacto, porque, claro, un índice de impacto negativo, porque lo que has hecho es una porquería y lo cita todo el mundo para evidenciar lo mal que lo has hecho, pues la verdad es que no es para ponerse una medalla, pero aparece así también. ¿Qué ocurre con las bibliométricas también? Pues que tienen estándares consensuados que permiten reconocer las revistas más relevantes. ¿Cuáles son esas revistas? Las más citadas. ¿Es un criterio aceptable? Pues es un criterio duro para ciertas cosas. Por ejemplo, para los campos fronterizos novedosos o alejados de las líneas principales de interés de la investigación. ¿Por qué? Pues porque en esos campos, pues las citas serán menores y los estándares tienden a invisibilizar ese tipo de trabajos y hay que tenerlo en cuenta, que podemos estar a lo mejor en un camino de ese tipo y sentirnos mal tratados. Por ejemplo, la gente que se dedicaba a lo que ahora es un asunto fundamental, como son los Women Studies, en los años 50, la gente que hacía trabajos sobre eso no los citaba nadie. Ahora mismo es un campo central y una publicación ahí recoge enormes cantidades de citas. Pero al principio no, cuando era un trabajo que no entraba dentro de la línea principal de conocimiento, pues ténganlo en cuenta. Lo mismo que ocurre en ciertos temas, ocurre también en general en las humanidades. ¿Por qué? Pues porque las humanidades solemos resultar, podríamos decir que irrelevantes. Aquí tenemos el Eigenfactor, por si lo quieren ver. El Eigenfactor nos sirve para determinar la relevancia mayor o menor de revistas. Busquen ustedes las humanidades y están en factores mínimos respecto de revistas que tienen factores muy altos y que tienen que ver directamente con otras grandes ramas de la ciencia. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. ¿Qué seríamos nosotros las humanidades? Pues algo así como una serie de campos fronterizos de esa gran ciencia, entre comillas, que tendría en sus núcleos duros, pues en realidad, si me apuran, tiene en sus núcleos duros lo que debe de tener para una sociedad, que es, por ejemplo, la medicina. La medicina es un núcleo duro. Cuando peleamos por financiación de investigación, los de humanidades hemos de ser conscientes que los de medicina deben de tener muchísima más financiación que nosotros, sencillamente porque su impacto social, el impacto social de sus investigaciones es con mucho superior a cualquier cosa que pudiéramos hacer nosotros, salvo si nos dedicásemos, como hacíamos cuando teníamos un gran impacto social, por ejemplo, la historia, a construir los relatos identitarios de las naciones. Entonces sí que tenía un gran impacto lo que nosotros hacíamos. Pero ahora no estamos en esa línea. O cuando las religiones eran elementos fundamentales para la construcción de la armonía social. Entonces, ahí sí que estaba lo que se hiciese en estos campos, era un elemento absolutamente fundamental, pero las sociedades modernas o posmodernas o transmodernas funcionan de otra manera y los elementos claves son los que son, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero plantearles es que nos dedicamos a humanidades, tenemos que encontrar nuestro camino en todo este lío de lo cuantitativo y demás. Pero lo que no podemos hacer es pensar que somos el ombligo del mundo, como algunos de los que trabajaban sobre el tema que yo trabajo, que es la historia de las religiones, pensaban. Por ejemplo, uno de los grandes de la historia de las religiones, que era Mircea Eliade, pensaba que el estudio de las religiones, o la historia de las religiones, era la ciencia fundamental para el conocimiento humano. Y la verdad es que pues no es exactamente así desde mi punto de vista.
Es decir, situarnos donde deberíamos de situarnos, ¿no? Bueno, siguiente elemento sería el que la indexación en estas áreas que les estoy planteando, que estamos viendo, que son las bibliométricas, plenamente bibliométricas, la indexación está muy desarrollada en ellas, ¿no? Pero siempre hay el problema del sesgo lingüístico. El sesgo lingüístico de lo diferente, de lo que esté en un idioma diferente al inglés. Y se han dado cuenta del tremendo error que hay detrás de eso cuando empieza a haber una notabilísima investigación en China, notabilísima investigación en idioma chino, y que ciertas cosas que han caído del guindo, pues por ejemplo, en enfermedades que se habían estudiado en China 30 años atrás, se habían publicado todos los protocolos y como los que leen en lengua inglesa no los habían visto, pues de repente, con ese adanismo que a veces es muy característico de los anglosajones, pues descubren un universo que estaba ya descubierto. A veces les ocurre, cuando de repente traducen a Max Weber y de repente pues se convierte en un maestro de pensar, cuando ya lo era desde hacía 2 generaciones en otros sitios que lo habían leído en alemán. Pues a veces pasa eso y hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más periférico resulte un lenguaje respecto de la centralidad anglosajona y el uso del idioma inglés, menor será la indexación. Y eso es lo que nos está ocurriendo con las cosas que publicamos en español, que tiene ese problema. Y eso que el español es el segundo en todo esto, en este mundo, está siendo el segundo, es decir, se está convirtiendo en una segunda lengua, porque hay muchos lectores y hay cada vez más ciencia, y sobre todo ciencia en el mundo del análisis social y en las humanidades. Hay mucha producción. Y lenguas que eran fundamentales hace unos años, como el francés o el alemán, pues están perdiendo o el italiano, pues perdiendo posiciones. Y no estamos tan mal, quiero decir los españoles, pero de todas formas el inglés es la lengua franca ahora mismo. Cuando antes les hablaba de los congresos internacionales, evidentemente no pueden exponer, en un congreso internacional no pueden exponer lo que ustedes quieran en español, salvo que dentro de unos años tengamos esa máquina de traducción simultánea con nuestro móvil y que nos lo resuelvan. Pero si no, si en un panel de estos tiene que haber un armenio, un chino, un japonés, un australiano, un inglés, 2 alemanes y tal, ¿en qué nos vamos a entender? Pues no nos queda otro remedio que entendernos en inglés, porque salvo que estemos trabajando sobre un tema muy determinado. Pues, por ejemplo, si hablamos sobre el chamanismo lapón, pues evidentemente sería muy conveniente que todos nos entendiésemos a lo mejor en finlandés quizá. Pero salvo casos excepcionales, la lengua es el inglés. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que por una parte el inglés tiene esa posición, que la indexación de lo que no está en inglés es muy menor, pero por otra parte que tiene una cierta lógica en los procesos mundiales de socialización del conocimiento, a pesar de que yo pienso que no deberíamos de renunciar a nuestras lenguas propias y a conseguir que nuestras lenguas sean lenguas cultas, sean tenidas como lenguas cultas. Otro asunto es la actitud muy proactiva a la hora de abrirse a nuevas revistas, a cumplir, en el momento en que una revista cumple los estándares de relevancia, los tienen en cuenta enseguida. En cambio, en humanidades pues pueden tardar años, sino décadas, en incluir una nueva revista, es decir, funcionan muy proactivamente. Y luego manejan datos de proyección de tiempo muy suficiente en el cruzado de citas y, por tanto, pues es un mundo mucho más desarrollado. Y luego cuentan con recursos para poner en marcha y mantener este complejo trabajo de indexación, que evidentemente, se lo decía antes, genera problemas de mercantilización que pueden distorsionar la acción de generación de datos fiables y las propias prácticas de actuación de las revistas y los propios procesos de mercantilización de las revistas, puesto que
No es lo mismo una evaluación ciega por pares en una revista de humanidades en que le pides a dos amigos que lo hagan, que un proceso de evaluación ciego por pares en que tú le pagues a una persona que evalúa un manuscrito, pues 50 euros o 100 euros o 200 euros por evaluar el manuscrito. El resultado puede ser muy diferente. A lo mejor el amigo te hace una evaluación mucho mejor que al que le has pagado 100 euros. Puede ser, pero lo lógico es que no sea así. Depende mucho de lo amigo que sea tuyo. Entonces, claro, no sé si se dan cuenta el nivel de incertidumbre que plantea una cosa respecto de otra. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se están profesionalizando las revistas a toda velocidad y esta mercantilización, como les decía antes, está en el núcleo de la presencia mínima de las humanidades porque son campos que no generan casi recursos. Y solamente nos está salvando de todo esto Big Data. Y nos está salvando de todo esto pues los algoritmos de Google, que a lo mejor nos van a meter en prisión, en una prisión mental a todos, pero nos están ofreciendo instrumentos muy eficaces que a veces pues dejan un poco en ridículo el que haya que pagar tanto dinero por un JCR o que haya que pagar tanto dinero por otros modelos de indexación, y estos los hagan sencillamente como con gratuitamente incluso, ¿no? Bueno, y las otras áreas, las poco o no bibliométricas, pues son las que no se indexan en WOS, no se indexan en Scopus, SJR, no se indexan en recursos que usen auténtica bibliometría, porque no es lo mismo la bibliometría auténtica, que es esta, que requiere esa máquina de procesar citas, que una bibliometría que son listados sin índices de impacto o rankings cualitativos basados en las encuestas de apreciación por pares, que a veces funcionan así. Mandan a los profesores, ¿qué les parece esta editorial? Y entonces, a partir de ahí sacan un ranking de apreciación, pero es absolutamente subjetivo, porque generalmente los profesores aprecian mucho más las editoriales en las cuales han publicado ellos. Entonces, claro, ahí vemos una serie de sesgos que, desde luego, en la auténtica bibliometría hay otros sesgos, pero es ese específico, que es el ranking cualitativo, pues no lo tienen. Y bueno, pues ténganlo en cuenta. Y en estas áreas que estamos hablando, que son entre comillas las nuestras, pues los criterios bibliométricos a veces son, como hemos visto antes, distorsivos y problemáticos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque sea difícil entrar en la bibliometría cuando se entra. Por ejemplo, en España están supravaloradas las revistas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Por qué? Pues porque tienen técnicos dedicados a la promoción, que en las universidades pues tenemos en una medida muy menor. Claro, si tú tienes a tiempo completo técnicos que su finalidad última es hacer visibles sus revistas en bases de datos, incluirlas, presionar, ir a las reuniones de mejoras de revistas, etcétera, pues lo que hacen es supravalorar esa presencia. Y a lo mejor no quiere decir que sean mejores esas revistas, sino que están mucho mejor socializadas, mucho mejor promocionadas. Entonces ese es un pequeño problema. Y luego, lo que antes os decía, en Francia, Italia, etcétera, países que, en cierto modo, casi les podría decir que han renunciado a entrar en este mundo del JCR y demás, y están optando por otros caminos. Y en Europa se estaba optando por otros caminos, y quizá en algún momento se haga un procedimiento que sea más friendly, más amigable con otras lenguas que no sean solo el inglés. Y esa amigabilidad permitiría que las humanidades también tuvieran mejor posición. ¿Por qué? Pues porque en ciencias muchas veces, no sé si se han fijado algunos de los artículos de ciencias, pero tienen unos estándares de redacción en inglés.
se dice tal cosa, las introducciones tienen que tener unas características determinadas, el cuerpo del artículo tiene que tener unas características determinadas, muchas veces son estándares, incluso hasta las palabras. Lees 20 y ya tienes una náusea extraña porque estás viendo que están repitiendo las mismas estructuras, hasta los mismos however, no sé qué, no sé cuántos, dicen, pero bueno, estas son estructuras que están repetidas. Eso, como lo hagamos en humanidades, pues nos merecemos que nos den un palo en la cabeza porque no sabemos utilizar nuestra lengua. Y en humanidades muchas veces también tenemos una obligación respecto a nuestra propia lengua y a escribir bien. En inglés, ya saben, pueden repetir 50 veces la misma palabra en un artículo, ustedes repiten la misma palabra 50 veces en un artículo de humanidades y piensan que son subnormales, o sea, que no tienen un vocabulario suficiente, que no tienen una capacidad adecuada, que cómo han podido llegar a escribir algo así y repiten esa palabra una y otra vez sin un sustitutivo, sin una forma menos torpe de escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta, que ahí hay ese sesgo lingüístico nos lleva a que a veces pues, nos encontremos con lo que nos encontramos y que en humanidades tengamos que publicar en nuestras lenguas. Y ocurre en humanidades a veces que la gente que es gente muy citada, sencillamente porque se les ha ocurrido publicarlo en inglés, no porque sean mejores. Esa idea de, no sé quién que decía que alguien era tonto en 5 idiomas. O sea, el conocer 5 idiomas no quiere decir que tengas una capacidad intelectual superior. Tienes una capacidad o una habilidad lingüística superior, pero no una capacidad intelectual superior. Y a veces nos ocurre que los más citados y los que tienen un peso mayor en los modelos de socialización de la investigación son los que más han publicado en inglés, lo cual es, por una parte, un aviso a navegantes para ustedes y, por otra parte, un verdadero problema. Y nos encontramos con que gente que tiene un prestigio internacional grande a lo mejor no tiene ese mismo prestigio nacional. ¿Por qué? Pues porque lo que dicen no tiene mucho sentido. A lo mejor lo que trabajan son síntesis de lo que otros han hecho y esos otros son los que de verdad están dando el paso en el desarrollo de la ciencia y en cambio se llevan el mérito estos que son intermediarios lingüísticos, pero para eso mejor un traductor directamente, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el futuro de nuestras disciplinas de humanidades? ¿Vamos hacia lo bibliométrico? Pues no solo Big Data nos va a salvar. Depende también de si quedan adecuadamente reflejadas las particularidades del trabajo en humanidades y ciencias sociales y si se invierte lo suficiente en la inclusión de revistas prestigiosas que no se han indexado. Y aquí les planteo los ejemplos de SJR, o sea, Scopus, que tiene una apertura mayor que World of Science, o sea, que JCR hacia las humanidades. Les he hecho algunos enlaces para que vean países y temas, pues el tema de las religiones, las clásicas, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en SJR, que recuerden que, bueno, lo que antes vimos que decía que estén publicadas que estén indexadas en JCR o que estén indexadas en Scopus. ¿Qué diferencia hay entre indexar en JCR y en Scopus? Pues les voy a dar un ejemplo en mi campo. ¿Qué es lo que ocurre en JCR? Pues que incluye muy pocas revistas de temas de religiones. Muchas revistas de prestigio y muchas de ellas están alejadas de las fórmulas anglosajonas de entender la materia, pues no aparecen. Aquí les doy 2 ejemplos. La mejor revista italiana, fundada en 1925, Studia Materiali di Storia delle Religioni, no está indexado en JCR. Bueno, en realidad tampoco está en el otro lado, pero bueno. La RHR, la Revue de l'Histoire des Religions, que es la gran revista francesa, la que ha construido, en cierto modo, la disciplina en Francia, que fue el referente en el último siglo,
fundada en 1880, no aparece ahí. ¿Quién tiene, en fin, de quién es la culpa? ¿De la revista o de JCR? Pues desde mi punto de vista, JCR tiene un tremendo problema ahí, porque desde luego una revista francesa en francés sobre medicina estaría en JCR sin duda si tiene la calidad y la relevancia histórica y de todo lo demás que cualquiera de estas, pero no lo incluyen. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque no lo posiciona bien, no posiciona bien las religiones. De hecho, en JCR Social Sciences, en la edición de Ciencias Sociales, no hay una entrada específica de religiones, de Religious Studies. En cambio, en SJR sí que la hay, Entonces, determina una fuertísima diferencia de calidad y sencillamente hay que plantearlo así. World of Science, o sea, JCR tiene un problema de calidad si no refleja adecuadamente toda una serie de áreas y subáreas. Es un problema de ellos, no es un problema de los demás. Lo que pasa es que, claro, lo heredamos desde el momento en que se convierte en un estándar tan fundamental. Cuando hablemos más adelante, hablemos de currículum, ya les daré algunos trucos para que vean qué es lo que hay que hacer para evidenciar la calidad de nuestros trabajos cuando no están en JCR, pero sí están en SJR, o cuando a lo mejor están en JCR cuartil 4 y están en SJR en cuartil 1. Y entonces ahí hay un problema, que el problema sencillamente es de ellos, no de lo que nosotros hacemos. Entonces ahí podemos encontrarnos ese gran o pequeño problema, ¿no? Si quieren una revisión más sistemática de todo esto, pulsan en el enlace y ven con mucho más detalles y con explotación de JCR y tal, la diferencia entre áreas bibliométricas y poco o no bibliométricas. Y ahora entramos en otro asunto, después de haber navegado por ese mundo, en cierto modo, infausto de la bibliometría. Y es el asunto que tiene que ver con la actitud ante la evaluación. Porque antes les he hablado de la manera más natural respecto de que te van a evaluar por pares, etcétera, etcétera. Pero a veces tenemos que asumir una posición ante la evaluación. En realidad es una actitud ante esa evaluación. La actitud se tiene que basar en que la evaluación, por los problemas, por muchos problemas que haya en ella, por muchos problemas que podamos detectar en el proceso de evaluación, en sí el proceso es un elemento fundamental en la ciencia. Y es un elemento fundamental en nuestras ciencias, que yo les quiero, si quieren, las llamamos ciencias humanas y ciencias sociales. No somos en eso diferentes de otros campos científicos, no tenemos estándares diferentes en ese asunto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestros procesos de evaluación no son distintos. Ya no aceptamos como un proceso adecuado para decir qué es lo bueno y qué es lo malo el criterio de autoridad, que antes sí se hacía. El criterio de autoridad que marcaba el que lo que decían los grandes jefes era lo que determinaba qué valía y qué no valía. Ese criterio nos lo hemos quitado de encima, que a lo mejor existía antes. A lo mejor en el pasado existía, sobre todo cuando dependíamos mucho de las formas medievales de entender scientia en nuestro caso, ¿no? Y ahora mismo no, ahora mismo funcionamos de la misma manera que cualquier otra desde el punto de vista casi de la teoría del procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Para nosotros la evaluación es un elemento fundamental, es un elemento clave, no hay en realidad otro.
procedimiento que funcione para la evaluación que no sea este. Y por tanto, pues tenemos que tener una actitud. Cuando nos sometamos a evaluación, y vamos a estar sometiéndonos siempre que socialicemos nuestra investigación, lo primero que tenemos que hacer es no improvisar. Mostrar un respeto institucional al procedimiento y a sus actores, a los evaluadores, a los plazos, etcétera. Dedicar tiempo a pensar lo que se quiere presentar, a reflexionar sobre lo que presentamos, a determinar si estamos presentándolo en el lugar oportuno, revisar el perfil de la revista, la serie donde queremos publicar, el congreso al que queremos asistir, revisar si es el lugar oportuno. Eso es fundamental. Es un elemento clave a la no improvisación y es un elemento clave de respeto. Porque presentar una cosa que no tiene nada que ver es una falta de respeto a quienes te van a tener que evaluar, porque les exige, de principio, una evaluación negativa cuando no debería de ser así, ¿no? Luego, conocer y aplicar los criterios por los que se nos va a evaluar. El trabajo de evaluación va a estar mucho más facilitado si aplicamos los criterios, porque ahorrando problemas de forma, escribir un buen español o escribir un buen inglés, y de formato, aplicar el Ars Citandi en las revistas, no excederse de las matrices tipográficas máximas, salvo que lo hayas negociado previamente, usar la caja que nos sugiera. Es decir, forma y formato es lo que nos permite que, otra vez, estemos actuando de una manera respetuosa con quienes nos van a evaluar. Aplicar los criterios y luego ser contextuales. Conocer dentro de lo posible quiénes nos evaluarán, los comités de las revistas, las listas de los evaluadores, para también tener una actitud de respeto hacia ellos. Respeto. Si saben ustedes quiénes van a estar en su tribunal de tesis, hagan el favor de mirar, bueno, mejor dicho, hagan el favor de librarse del mal trago de que una obra fundamental de alguien que esté en su tribunal no la hayan citado por desconocimiento o olvido. Eso es ser contextuales. Ser contextuales es tener cuidado quién nos va a evaluar y en qué contexto nos van a evaluar. Y también tener un nivel de respeto hacia ese proceso de evaluación al cual vamos a estar sometidos durante toda nuestra carrera, puesto que la investigación es un contexto de socialización permanente y requiere esa permanente aceptación de que vamos a ser evaluados, que quiere decir que también nosotros vamos a evaluar. Esto es un mundo generalmente es un mundo en que trabaja por pares, o sea, van a evaluarnos nuestros pares y nosotros vamos a evaluar a nuestros pares. Ese es el procedimiento y ustedes ya están en el nivel de redactar una tesis doctoral. El único tribunal que se van a encontrar impar va a ser el de la lectura de su tesis, porque van a tener unos señores por encima de ustedes. Pero normalmente en un congreso no vas a tener una situación de subalternización de unos respecto de otros. No vas a tener esa situación. Vas a estar siempre ante gente que va a estar en un nivel horizontal desde el punto de vista de la ciencia contigo. Por tanto, ese nivel horizontal va a llevar a que a lo mejor ellos te evalúen en algún momento, pero tú les evalúes en algún otro momento. Ese es el procedimiento. Por tanto, no sientan la evaluación como un insulto. Es una regla del juego directamente y hay que aceptarla como viene. Y nos evalúan a todos, nos evalúan a los que llevamos mucho tiempo como a los que llevan poco tiempo y a veces nos evalúan a los que llevamos mucho tiempo, gente que lleva poco tiempo, pero que a lo mejor tiene un conocimiento mejor de ciertas cosas que el que tenemos nosotros más adecuado a los tiempos del presente. Y muchas veces las evaluaciones no son sencillamente un sí o un no, sino te dan una serie de criterios para mejorar lo que tú has mandado a evaluación. Mejorar tu currículum en el caso de que quieras una beca, mejorar tu artículo en el caso que lo presentes para publicar o mejorar tu tema que vas a presentar en un congreso
para que se adecue más a lo que quieren en ese congreso. Y te dicen a lo mejor, pues de principio, de esa manera y tal como usted nos lo plantea, no nos interesa, pero si le da la vuelta y lo dice de esta otra manera y expone ciertos temas de investigación que nos interesan particularmente y que están cerca de lo que usted presenta, pero que no es lo que usted presenta, pues se lo aceptaríamos. Pues jugar de esa manera, no tomártelo como un insulto y decir, pues que les parta un rayo, no quiero ir donde están ellos, ni quiero nunca más publicar en una revista que no, sino plantearte con que tú en algún momento a lo mejor estás en la otra posición y que es así. Y eso es también ser contextuales dentro de lo posible, ¿no? Saber quiénes nos van a evaluar, pero saber que en el futuro nosotros vamos a ser evaluadores también. Siguiente paso. A la hora de justificar la calidad y el impacto de una investigación en áreas no bibliométricas o poco bibliométricas, vamos a ver, hemos visto antes que es un problema. ¿Por qué no podemos decir JCR cuartil 1? No podemos decir eso. Tenemos que utilizar otros elementos y otros criterios. ¿Cuáles serían esos criterios de objetividad? Bueno, si quieren, uno de ellos ya lo hemos visto antes. No les insisto mucho, pero un elemento clave es la evaluación externa. Cualquier cosa que presentemos tiene que tiene que suponer que hay una evaluación externa, que no presuponga un trato de favor. Por tanto, tengan mucho cuidado en publicar en revistas en las que ese es miembro del comité de esa revista. Tengan cuidado en publicar en publicaciones de su propio organismo público de investigación, de quien le financia la investigación, de donde están ustedes trabajando. Tengan ustedes cuidado en hacerlo así. Para el artículo que tienen que publicar para su tesis es mucho mejor que no lo publiquen en la revista de su universidad, en la revista de su departamento, sino que la publiquen en otro lugar. Y ustedes están en un doctorado interuniversitario. Es muy conveniente que no lo publiquen los de Las Palmas. Por supuesto en Las Palmas no, pero tampoco en La Laguna. Y los de La Laguna, en La Laguna tampoco, pero tampoco en Las Palmas. Es decir, que se muevan fuera porque estamos funcionando en un contexto en el cual se podría suponer que tendrían un trato de favor por ser alumnos del doctorado. Sí, en fin, es un modelo de sospecha, pero funciona así. Entonces tengan mucho cuidado. Ese primer paso. Es decir, si están pensando dónde publicar, publiquen fuera de los ámbitos de comodidad. Esa sería la primera idea. ¿Que no les va a quedar otro remedio que publicar en la revista de su departamento? Sí, eso es evidente, pero no publiquen las cosas más relevantes. Las cosas más relevantes hagan el favor de buscarles un lugar que sea más relevante. Ese sería el procedimiento. Siempre van a tener que publicar para su organismo público de investigación. Siempre van a tener que hacerlo, pues porque en la vida van a tener una parte de lo que ustedes hagan, va a tener que vehicularse por los caminos de lo que hay alrededor de ustedes. Pero si se trata de un trabajo especialmente que ustedes se dan cuenta que es especialmente relevante, sáquenlo hacia un lugar en el cual el impacto sea suficientemente relevante. Esa es mi idea. Luego, no publiquen en revistas sin evaluación externa. Tengan cuidado con los cursos de verano camuflados, con los congresos sin evaluación. Tengan ustedes cuidado con todo eso. Y la idea es que, pues, buscar revistas que tengan por lo menos la evaluación externa. ¿Dónde se busca todo esto? Pues yo les he escogido el ejemplo de Goya, lo voy a pasar muy rápidamente, porque Goya es una revista un poco particular en historia del arte, está muy bien vista, pero es una revista hecha por un museo relativamente modesto, no se han metido en nada de bibliometría, etcétera, y entonces a veces había problemas sobre la evaluación externa, si la tienen o no la tienen. El mejor sitio para buscar si hay evaluación externa o no hay evaluación externa de alguien es ERIPlus, que es la European Science Foundation. Ha realizado un listado de revistas que tienen unos estándares aceptables y
el estándar fundamental que plantean, desde luego, es la evaluación externa. Si quieren, pinchan en este enlace y pueden encontrar el acceso a ERI Plus, y ahí verán que Goya sí tiene evaluación externa. Bueno, y aquí les he puesto más datos, pero todo esto probablemente lo puedan ver en otras sesiones. El NIAR o JSM, todos estos, aquí pueden encontrar lugares en los cuales les dicen las revistas por dónde andan, si tienen evaluación externa, si no la tienen, y algunos otros criterios, ¿no? O sea que lo primero, evaluación externa. Lo segundo, avance del conocimiento, lo que ustedes propongan. Ya se lo dije al principio, no reiterarlo ya publicado, y tengan mucho ojo y mucho cuidado con eso, y está en todas partes. La CENAI lo deja muy claro, que tiene que lo que ustedes produzcan sea un progreso del conocimiento. El estado de la cuestión ya no es importante. Ya no es importante, lo tienen que conocer, por supuesto, pero publicar el estado de la cuestión de algo no es importante, no es relevante. Lo que tienen ustedes que hacer es lo que su investigación, lo que publiquen de su investigación, sea una contribución al progreso del conocimiento. ¿Por qué hace unos 20 o 25 años determinar el estado de la cuestión sobre un tema era importante? Pues porque hace 25, 30 años, 35 años, lo que nos hacía falta era información. Y la persona que era capaz de dar un buen estado de la cuestión era una persona que conocía muy bien el tema. Y para conocer muy bien el tema tenía que haber hecho estancias en grandes bibliotecas en las cuales hubiese suficiente información. Pero ahora todo eso está alrededor nuestro. La Internet ha cambiado completamente nuestros modelos de entender las cosas. Y por tanto, acceder a un buen estado de la cuestión no es investigación, es un paso previo a la investigación. La investigación empieza después, una vez que conoces cómo es el estado de la cuestión, y al conocer ese estado de la cuestión, determinas los puntos en los cuales tú ves que eso es mejorable. Ahí es donde está el gran cambio en lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, y que lleva a que ustedes deben de pensar, lo que publiquen tiene que estar en esa línea del avance del conocimiento. En ANECA igual, lo mismo. Líneas de investigación nuevas y nada de reiterar trabajos, redundancia en los trabajos desde el punto de vista conceptual o temático, todo eso no está bien visto. Se valora que haya un desarrollo de trabajos nuevos y verdaderamente relevantes. Eso es un elemento clave. ¿Qué pasamos a eso? A lo relevante. Y aquí podríamos discutir un poco. El relevante. ¿Qué es relevante? El tamaño es relevante. Un artículo de 2 páginas es relevante. Un artículo de 2 páginas depende de dónde se publique y de las citas que tenga. Un artículo de 2 páginas con 100 citas y publicado en una revista de alto impacto puede ser muy relevante. Y puede que no necesite más de 2 páginas. En 2 páginas exponer un asunto específico que puede tener que ver, yo qué sé, pues con los dientes de los neandertales. Entonces, en 2 páginas eres capaz de decir lo fundamental y ofrecer esto que estamos viendo, un asunto relevante y, por otra parte, un avance notable de la investigación. Eso no suele ser lo habitual. Lo habitual es que un artículo de 2 páginas no sea, por tamaño, relevante en el mundo de las humanidades y en el mundo de las ciencias sociales. Así como en matemáticas puede ser extremadamente relevante un artículo de 2 páginas con una fórmula nueva, cuidado. Pero para nosotros, no. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Tendrían que justificar muy mucho un tamaño así en relación con la relevancia. Y luego, la participación. Esto es otro asunto que seguro que les está rondando por la cabeza. ¿Un artículo con muchos firmantes es relevante? Pues depende mucho de la implicación del autor.
en ese artículo. Miren lo que dicen los criterios de CNAI. Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director o ejecutor del trabajo y concretando su aportación específica a los mismos en los casos de multiautoría. Y en ANECA lo dicen aún más claramente. Se valorará preferentemente la autoría única, estamos hablando de historia, filosofía y geografía, es decir, en humanidades, digamos que casi puras, ¿no? La autoría única, o en su caso coautoría principal, se deberá haber participado destacadamente en la realización del trabajo y ocupar una posición preferente en el orden de firma, de no ser este aleatorio, justificando las tareas concretas realizadas. Un elevado número de autores en el contexto del área de conocimiento reducirá la valoración, salvo que ello estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y la extensión del trabajo. A veces se le da valor también a que sea su presencia en el artículo también determine que sea usted el que lleve la correspondencia en relación con ese artículo. Sobre todo artículos con muchos firmantes, si eres el autor al que se deriva la correspondencia, ¿eso qué determina? Que eres el que mejor conoce el artículo, puesto que la correspondencia consiste principalmente, recuerden, es cuando hay 5, 6, 7, 8, 9 autores, ponen una dirección de correo electrónico que es de la persona en la cual va a ser el interlocutor con toda la gente que lea el artículo a la hora de que tenga alguna pregunta o algún planteamiento. Entonces, eso determina una posición relevante. Por tanto, ¿qué les digo? Que si son ustedes verdaderamente los autores del artículo, no se dejen colar a nadie delante, aunque sea el jefe, ni se dejen colar delante a una persona sencillamente porque se vaya a presentar a una beca y convenga mucho que sea el primer firmante y se lleve la posición. No. La posición, si son ustedes los autores, ya saben que aquí debemos de funcionar con ese criterio. El que produce principalmente el trabajo debe de ser quien esté en la posición relevante de firma. En ciertos contextos académicos no se funciona así. Por ejemplo, en matemáticas es por orden alfabético. Y ahí no se sabe quién ha sido más o menos. Y justamente, si el orden alfabético se rompe, empiezan a la gente a mosquearse porque hayan situado en una posición a uno respecto de otro que no sea la del orden alfabético. En otros casos se tiende a que el jefe de la investigación es el que firma el primero todo, aunque no haya escrito una sola línea. Bueno, pues yo les aconsejo que por su bien, y en esto del caso de ANECA y CNAI, les estoy hablando de posibles evaluaciones en un futuro de unos 10 o 15 años vista, que vayan construyendo sus publicaciones con un criterio claro de si han tenido una autoría muy clara en ese artículo, que sean ustedes quien lo firme o sean el primer firmante. Así se lo digo. Si son muchos porque haya, pues por ejemplo en arqueología se incluyan análisis de unos y otros y al final firman todos porque uno ha analizado una cosa, otro ha analizado otra, tal, pero si el que ha construido el artículo, porque los otros a lo mejor te han dado nada más que los datos o te han dado nada más que una tabla o una foto o lo que sea, si el que ha construido el artículo es alguno de ustedes, firma el que o intenten pelear por ser quienes firmen el artículo en primer lugar y desde luego quienes sean los que se encarguen de la gestión de los correos electrónicos. Y bueno, otro asunto que tiene que ver con el tipo de trabajo. El trabajo no debe de ser divulgativo ni de recopilación de documentación ni asuntos de ese tipo. No pierdan trabajo en ese tipo de cosas o de traducción, salvo que lo necesiten para vivir. O sea, si lo necesitan para vivir, pues la labor de traductor, sobre todo si es un buen traductor, es estupenda y te permite traducir durante unas horas al día y el resto del día dedicarte a la investigación, que a lo mejor no tienes una buena beca o tienes nada más que ayudas parciales, eso sí, pero que tengan en cuenta que ese trabajo de traducción no es un trabajo de investigación. Lo mismo que el trabajo de recopilación de documentación no es un trabajo
de verdadera investigación. Es como les decía antes, lo mismo que hacer un estado de la cuestión, es un paso previo a la investigación. Y la investigación, ya han visto que la clave para que sea relevante es que pues sea creativa y abra el campo de investigación. Y la divulgación está muy bien, pero no es investigación, es divulgación. Y ténganlo también en cuenta. Mucha gente que han hecho tesis doctorales, ha habido un momento en que han decidido dedicarse a la divulgación y ya han dejado el camino de la investigación. No es lo mismo, no podemos... no les van a evaluar de la misma manera una cosa y otra. Y desde luego los trabajos de divulgación no les van a servir a la hora de pedir una beca, salvo que sea una beca que tenga esa tendencia. Y ahora, pues cada vez más hay un intento de socialización de la ciencia y socialización de los conocimientos, y puede haber perfiles de ese tipo, pero no son perfiles como les digo, como tal de investigación. La innovación es cada vez más, como pueden ver ustedes aquí en CENAI o en ANECA, los elementos fundamentales. Bueno, luego hay otro asunto que es la coherencia. Que la línea de investigación sea coherente. ¿Y coherente con qué? Pues con el resto del currículum vitae suyo, con el resto de lo que hagan. Por eso está todo conectado, currículum con publicaciones y con todo lo demás. ¿Por qué? Pues por lo que les decía antes, las firmas en aluvión. Cuando de repente, a lo mejor se encuentran con algo así, les dicen, es que este artículo lo haces tú, pero lo vamos a firmar 7. Y 5 uno es el jefe y otros 5 son un aluvión venidos de quién sabe dónde, que lo necesitan y te dicen, pero tú no te preocupes porque tú vas a aparecer en 5 artículos que esta gente están dándole vueltas. Pues tengan ustedes cuidado. ¿Por qué? Pues porque si eso es coherente con su currículum, perfecto. Sobre todo porque querría decir que algo importante o relevante han hecho a la hora de ser cofirmantes. Pero si es de un tema completamente distinto al que ustedes hacen, tengan cuidado porque puede ser contraproducente para ustedes. El tener muchas firmas en aluvión, pero en temas que un día trabajas de una cosa y otro día trabajas de otra. Y eso no sería otra vez investigación, salvo que esté adecuadamente justificado. Es decir, que sea coherente con tu currículum. Si en tu currículum, tu currículum es que estás especializado en una técnica determinada de análisis en arqueología, pues sí cabe perfectamente la posibilidad de que te trabajes en arqueología medieval, en arqueología moderna, en arqueología lo que sea, porque estás ofreciendo tu conocimiento técnico y tus capacidades técnicas en ese contexto. Pero que un día firmes una cosa de medieval y otro día de paleolítico, pues hay algo que falla si no hay una justificación de este tipo, salvo que estemos hablando de incoherencia con el currículum. Y también otra cosa, coherencia con lo que se hace en el campo, y aquí vuelvo otra vez a lo mío. Las obras de teología de carácter confesional son incoherentes en el campo del estudio de las religiones. Son obras de teología, pero no obras científicas. A veces eso es problemático, no tengo tiempo bastante, pero problemas para diferenciar la creatividad, la novedad, la ruptura, con el hacer algo que está fuera del campo, ¿no? Bien, y que tenga impacto. Otra vez volvemos a lo mismo de antes. Todo eso es importante, muy importante, la relevancia del estudio, la coherencia, etcétera, etcétera, pero que el medio de difusión empleado sea un medio de impacto y otra vez estamos otra vez metidos en la misma red de antes. El impacto relevante en el campo. ¿El impacto relevante cuál es? Pues ya han visto, en química, JCR, Q1. En lo nuestro, pues ya han visto. Intentar ubicarlo en un medio de difusión que sea reconocido por la comunidad de alrededor tuya y la comunidad internacional. ¿Campo relevante? Pues aquí les digo que hay nuevos criterios, esto lo van a ver, las almétricas, pues a veces pueden determinar tu elección de una publicación
de publicar en un sitio o en otro porque veas que caben esos nuevos criterios que no son criterios bibliométricos estándar, ¿no? Que son criterios bibliométricos alternativos que te puedan llevar a plantear que el medio de difusión que elijas sea un medio de impacto. Cuidado con eso. Luego, también el impacto de lo que ustedes hacen, que a veces, si lo colocan en ciertos repositorios, puede tener un mayor impacto, tenganlo en cuenta. Depende del campo de investigación una cosa o la otra. Hay grandes diferencias entre unos campos y otros y corresponde a los criterios específicos de estar al día de lo que se estima adecuado en cada uno de los campos. No es lo mismo lo que se estima adecuado en filología que lo que se estima adecuado en historia, y dentro de historia no es lo mismo lo que se estima adecuado en contemporánea que lo que se estima adecuado en prehistoria, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Pero en esta vuelta que hemos estado revisando en criterios objetivos a la hora de justificar la calidad de donde presentar nuestra investigación, les resumo: evaluación externa. Es fundamental que donde publiquen haya una evaluación externa. Es fundamental que lo que ustedes publiquen sea un avance del conocimiento. Es fundamental que sea relevante su participación y también el tamaño de lo que presenten. Y que tenga coherencia en el contexto general de su currículum, que no se vea que están ustedes saltando de un tema a otro, y que el medio de difusión que ustedes empleen sea un medio de difusión de impacto. Y en resumen, pues potenciar las fortalezas de nuestras publicaciones en relación con lo que se exige en nuestros campos específicos. Y aquí les digo, organicen desde el principio la carrera de publicaciones pensando en no insistir en publicar mucho de lo que esté explícitamente excluido en CENAI o que no tenga valor reconocido en la academia en general, en el programa Academia de ANECA. Desde el principio, pues tengan cuidado en producir cosas que no se van a valorar. Y no se van a valorar, pues, lo que les decía antes. Principalmente no van a valorarse temas sin evaluación externa, temas sin comités claros de selección, etcétera. De todas formas, si les interesa, pinchen en los enlaces que les pongo aquí para que vean los criterios de evaluación. Y, bueno, pues les doy un paso más. Lo más valorado, ¿qué es? Pues artículos científicos y que estén indexados para nosotros en Web of Science, o sea, en JCR o en SJR. Y ese es el gran camino. Para nosotros es difícil encontrar JCRs, pues mirar a ver cómo está SJR, que les hice arriba unos cuantos enlaces para que echen un vistazo a arqueología, tal, filología, cuáles son las revistas que están bien posicionadas en unos y otros lugares. Que cuenten con el sello de calidad de CECIT, las revistas, pues eso para las revistas españolas también tiene un peso. Y los capítulos del libro, pues SPI, que si no lo ven ustedes en las clases que van a tener la próxima y la siguiente, pues en la última le echaremos un vistazo a SPI y cómo funciona este asunto. Una cosa, en humanidades son importantes los libros. En muchos campos parece que solo valdrían los artículos, pero para nosotros en humanidades los libros son clave. Entonces, tengan siempre presente el que de vez en cuando tienen ustedes que hacer lo que se denomina una monografía. O sea, que su investigación no solo produzca artículos, sino que, si son de humanidades, la relevancia, la maduración de la investigación requiere, en muchos casos, el formato de la monografía, el formato del libro, porque el libro nos permite desarrollar ideas complejas de una manera mucho más adecuada
que los artículos, en lo que les decía antes, el respeto, a veces es tener que respetar que lo máximo que podemos hacer son 40.000 caracteres, y entonces no podemos desarrollar adecuadamente todo un programa de investigación en ese pequeño formato, pero en humanidades los libros están bien vistos, son pues un elemento clave. Y bueno, pues si quieren le dan una vuelta a esto del SPI, Scholarly Publishers Indicators, que es una web española, y que ahí pueden ver cuáles son los mejores lugares a la hora de publicar sus monografías. Un criterio básico: no se les vaya a ocurrir autoedición. Las autoediciones están muy mal vistas, las ediciones a la carta, las ediciones pagadas por los autores, etcétera, eso está muy mal visto. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no hay evaluación externa o podría no ser una evaluación neutral. Por otra parte, como estamos resumiendo, buscar buenos congresos que tengan una clara evaluación externa a la hora de publicar nuestros resultados de investigación. Y en resumen, pues ser contextuales, intentando organizar nuestro plan de publicaciones de modo reflexivo y no enterrar buenas investigaciones, como les dije antes, en revistas o publicaciones con poco impacto o con poca calidad general. Ese sería el plan que yo les propongo en relación con este asunto que hemos estado viendo, que era ni más ni menos que los criterios de evaluación que los vamos a tener alrededor nuestra, en nuestra vida, pues si nos dedicamos a esto de la investigación, siempre. Y si nos dedicamos a la universidad, siempre. Y si no nos dedicamos a la investigación ni a la universidad, pero nos dedicamos a estar en una empresa, pues curiosamente cada vez más va a ser así también. Es decir, los procesos de evaluación los vamos a encontrar alrededor nuestro, pues casi en toda nuestra vida. Lo que ocurre es que los procesos de evaluación en investigación tienen unas características muy particulares y, en el caso español, los estándares donde pueden encontrar esas características bien clarificados, pues ya han visto que son la CNAI y la ANECA.